Vale. Buenas noches con todos los presentes y un cordial saludo a la magíster Andrea del Cisne Hidalgo Loján, docente de la asignatura Sociología de la Educación. El día de hoy le venimos a presentar el panel de discusión con el tema Fundamentos sociológicos de la educación y el contexto social ecuatoriano. Nosotros somos el grupo número 8. Me presento, mi nombre es Michelle Estefanía Muñoz Romero y cumplo el rol de moderadora. A continuación voy a presentar a las panelistas. Como panelista número 1 tenemos a Carmen Alexandra Zapata Gualán, panelista 2 Miriam Odalis Macas Jumbo, panelista 3 Erika Anabel Nole Carrión y panelista 4 Verónica Rosalía Padilla Capa. A continuación las panelistas mostrarán su exposición. Fundamentos de la sociología de la educación. La sociología y sus conceptos básicos. Se analizará la relación entre sociología y educación en la investigación y desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje. La teoría sociológica considera la educación como clave en la socialización y desarrollo social. La sociología estudia las relaciones sociales y fenómenos en cambio constante. No es una ciencia exacta y usa métodos de análisis para interpretar estructuras e instituciones sociales. Su objetivo es generar conocimientos útiles para la planeación y la toma de decisiones. Se enfoca en las interacciones grupales y diversas formas de organización social a lo largo de la historia. Los enfoques teóricos y metodológicos varían, considerando múltiples realidades sociales. La teoría se basa en proporciones lógicas sobre relaciones entre conceptos y se centra en términos como sociedad y cultura, esenciales para entender su conexión con la educación. Relación entre educación y sociología. La educación tiene una estrecha relación con la sociedad y con las formas pedagógicas propias de la cultura cuya íntima correspondencia con los sistemas sociales generales nos permiten pensar a la educación como un perfeccionamiento personal y al mismo tiempo colectivo. El análisis de las relaciones o hechos sociales a través de la sociología nos lleva a pensar en la complejidad estructural de los fenómenos humanos. Dicha complejidad ha observado y ha dado características especiales a diversos niveles de la estructura social históricamente determinada. Sociedad y cultura. Los sociólogos han formulado dos conceptos esenciales para comprender la realidad social, la cultura y la sociedad. Aunque existen diversas interpretaciones sobre cómo deben entenderse y aplicarse, ambos conceptos permiten definir de manera general el campo de estudio de la sociología y sus límites. Castillo 2012. Grupos sociales. Los grupos sociales en mayor o menor grado están unidos por un sentido de identidad que surge de distintas realidades históricas y contextuales, los cuales los distinguen de otros grupos. Estas diferencias pueden estar relacionadas con el lugar donde viven, su origen histórico, racial o étnico, así como rasgos culturales como el lenguaje, la vestimenta, las costumbres o las creencias religiosas. A continuación tenemos unos ejemplos de los grupos sociales: los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, los clubes de ajedrez, los voluntarios, las asociaciones de profesionistas, los colonos cristianos y los sindicatos. La sociología de la educación ecuatoriana. La sociología de la educación ecuatoriana constituye el eje primordial para la formación integral del estudiante, cuyo fin es interiorizar a través de la práctica diaria de saberes sociales y fortalecidos con instrumentos de aprendizaje, y son los lineamientos en la construcción de saberes y que les guiará a los alumnos, padres de familia y docentes de el desarrollo de destrezas y potencialidades que requieren para desenvolverse en una sociedad compleja. Todos estos Todas estas contribuciones regirán y enriquecerán a la educación ecuatoriana con los aportes fundamentales en la realidad de nuestra época de cambios
vertiginosos, involucrando la comunidad educativa en el accionar social, tecnológico y pedagógico, tendencias significativas en nuestra sociedad actual. A continuación tenemos la ronda de preguntas. Para Carmen, ¿qué estudia la sociología? La sociología estudia las relaciones sociales y fenómenos en cambio constante. ¿Cuál es el objetivo de la sociología? Su objetivo es generar conocimientos útiles para la planeación y la toma de decisiones y se enfoca en las interacciones grupales y diversas formas de organización social a lo largo de su historia. Para Miriam, ¿qué relación tiene la educación con la sociedad? La educación tiene una estrecha relación con la sociedad y con las formas pedagógicas propias de cada cultura, cuya íntima correspondencia con los sistemas sociales generales nos permiten pensar a la educación como un perfeccionamiento personal y colectivo. ¿Qué se observa cuando se estudian los hechos sociales? El análisis de las relaciones o hechos sociales a través de la sociología nos lleva a pensar en la complejidad estructural de los fenómenos humanos. Para Erika, ¿qué conceptos consideran esenciales los sociólogos para entender la realidad social? Los sociólogos han formulado dos conceptos esenciales para comprender la realidad social, la cultura y la sociedad, aunque existen diversas interpretaciones sobre cómo deben entenderse y aplicarse. Ambos conceptos permiten definir de manera general el campo de estudio de la sociología y sus límites. ¿Cuáles son algunos ejemplos de grupos sociales? Algunos de los ejemplos son los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, los clubes de ajedrez y los voluntarios. Mónica, ¿qué constituye la sociología de la educación ecuatoriana? La sociología de la educación ecuatoriana constituye el eje primordial para la formación integral del estudiante, cuyo fin es interiorizar a través de la práctica diaria de saberes sociales y fortalecidos con instrumentos de aprendizaje. ¿De qué manera la sociología de la educación aporta a la educación ecuatoriana? Todas estas contribuciones rigen y enriquecen a la educación ecuatoriana con aportes fundamentados en la realidad de nuestra época, cambios vertigosos. Como conclusiones tenemos que la sociología de la educación es una herramienta fundamental para comprender la compleja relación entre la educación y la sociedad y para promover una educación más justa y equitativa para todos. Concluimos que la educación está fuertemente conectada con la sociedad y con las formas culturales propias de cada lugar. A través de la cultura, las personas pueden desarrollarse individualmente, pero también se construye una mejor sociedad. La sociología nos ayuda a entender esta relación y a ver cómo la historia y la estructura social influyen en la forma en que educamos y aprendemos. La sociedad y la cultura son pilares para comprender la vida social y las relaciones humanas. Los grupos sociales reflejan la diversidad cultural e histórica que caracteriza a cada comunidad. A través de ellos, las personas comparten identidad, valores y formas de convivencia. La educación se basa en teorías y fundamentos significativos que aportan nuevos estilos de aprendizaje. Esto hace que se convierta en una materia prima para la transformación de la educación y sociedad. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo.